Participa en Voz Abierta. Escríbenos a comunicaciones.editorial@unimilitar.edu.co y cuéntanos el tema que te gustaría que abordemos. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voz Abierta. Ya llevamos varias entregas de este podcast, muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo, ha sido una experiencia muy chévere y hemos podido discutir de muchos temas bien interesantes y créanme que queremos seguir con ustedes hablando de muchos más temas, sacando muchas más historias, tratando de hacer un poco ameno también esta discusión acerca de lo que hacemos aquí en la Universidad Militar Nueva Granada. Y por qué no, de otros temas. Vamos a cambiar un poquito la dinámica que hemos llevado hasta ahorita. Hoy nos acompañan dos personas. No tenemos solo un invitado, tenemos dos invitadas muy especiales para que nos hablen un poquito de lo que es ser editor y sobre todo ser corrector de estilo, que es corrección ortotipográfica, que es la escritura, que son todos estos temas así bien interesantes. Nos acompaña entonces, y además en modalidad híbrida, ya que estamos en pospandemia. Me acompaña aquí presente Stephanie Vélez, que es la editora adjunta de la editorial neogranadina. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, Manuel, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, un placer tenerte aquí. Y nos acompaña también de manera remota, desde Tabio, Cundinamarca, Mariana Betancourt, que es la coordinadora de corrección de estilo de la editorial neogranadina. ¿Cómo estás, Mariana? Hola Manuel, hola Stephanie, un gusto estar aquí con ustedes. Lástima que no pude acompañarlos, pero bueno, la próxima será. Sí, la próxima, no, tiene que haber más capítulos porque hay muchas cosas por hablar, pero bueno, qué bueno que la tecnología ya nos permite, aunque sea así, conectarnos a la distancia. ¿Cómo está el clima por allá, Mariana? Pues afortunadamente hoy soleado, pero le pega a uno unas desubicadas. De repente llueve, se nos metió una gotera el otro día, ¿vieron? Se me dañaron un montón de libros, fue terrible. Ay, qué dolor. Pero cositas que pasan. Sí, cositas que pasan, no, eso es típico clima cundiboyacense. Ayer me acuerdo en Cajicá estaba el clima, estaba lloviendo con sol. No sé por qué pasa eso en El arco iris. El arcoíris y todo. Por aquí está lloviendo. Bueno, entonces, como siempre decimos, vamos por partes. Entonces, cuéntenos un poquito de ustedes, Stephanie. Cuéntanos quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, qué haces aquí en la editorial. Bueno, para los que no me conocen, yo soy lingüista, egresada de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en lingüística aplicada al español como lengua extranjera, para la enseñanza del español como lengua extranjera. Y ya llevo en la universidad, exactamente ahorita en julio cumplí los 10 años de estar aquí en la universidad. Inicié como OPS, como provisional y ya estoy en carrera. He estado realmente casi todo el tiempo en la edición de comunicaciones. Ha sido mi familia, mi casa, y se dio la oportunidad ahorita de pertenecer a la Vicerrectoría de Investigaciones, apoyando la editorial como editora adjunta. Perfecto. ¿Y Mariana? Bueno, yo soy profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana. He tenido la oportunidad de trabajar con la editorial en diferentes áreas, como editora adjunta, como coordinadora de corrección de estilo. He apoyado en algunas presentaciones de libros, que es una cosa que me gusta muchísimo hacer. Y bueno, no, a mí el oficio editorial me encanta. La verdad, creo que voy encaminada ahí a profesionalizarme en este campo. Entonces, bueno, no, eso les cuento así como de mí, a grandes rasgos. A grandes rasgos, pero lo que me encanta es la diversidad de perfiles. Tenemos una lingüista, tenemos una profesional en estudios literarios y tenemos un filósofo. Esas carreras que uno siempre dice, ¿y usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? La pregunta a los padres, ¿no? Ajá. El típico, pero mira, aquí estamos con mucho por hacer.
muchas tareas aquí en la editorial. Pero listo, ya que hablamos, una cosa es lo que uno estudia, ¿cierto? Y otra cosa es ya lo que uno hace. Y en este momento técnicamente somos editores, ¿cierto? Desde la dirección de la división editorial, desde la parte de editor adjunta y desde la parte de producción, de lo que llamamos producción. ¿Quieren contarnos quién primero? ¿Quién nos cuenta primero? Que es Mariana, cuéntanos tú, desde tu experiencia, ¿en qué consiste ser editor? ¿Cuál es propiamente como la función, la tarea del editor? Bueno, yo ser editor, editora, pues yo creo que nuestro oficio es principalmente mediar entre una obra y el público al que va dirigida, ¿no? En este caso, obras escritas de investigación, otras obras literarias también, que más adelante hablaremos sobre eso. Eh, pero yo veo en nuestro oficio el dar visibilidad a las obras, a los libros y ubicarlos en un contexto de difusión que sea provechoso para ellas. Es decir, que los libros no queden a su merced en el mundo, en el gran océano que hay de creaciones, sino que puedan acogerse bajo un sello, bajo unos lineamientos, de pronto dentro de una colección, ¿sí? Entonces creo que nuestro oficio como editoras, en este caso nosotras, y bueno, Manuel, por supuesto, es tener un ojo muy crítico y saber ubicar esa piecita en el rompecabezas del acervo cultural que representa cada obra, ¿no? Por supuesto, a mí me llama mucho la atención, es escribir es difícil, ¿cierto? De por sí saber, o sea, tener una idea que uno valore lo suficiente como para decir, yo tengo que dejar esto por escrito, tengo que escribir un artículo, tengo que escribir un libro y darle forma a eso ya es complejo. Pero darle forma a eso con base en a qué público va a ir dirigido, de qué forma lo organizo para que sea más fácil de entender, qué tipo de libro, qué tipo de literatura, qué tipología textual me sirve más para expresar eso es algo bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Sí, y nuestro trabajo es muy tras bambalinas, ¿no? Normalmente no tenemos mucho protagonismo, o sea, nuestros nombres no tienen mucho protagonismo, pero finalmente también eso es lo bello, como que uno ahí desde el anonimato puede hacer sugerencias editoriales, puede ayudar a los autores en su proceso de escritura sin la presión que ejerce el estrellato, que es la presión que los escritores tienen, ¿no? Claro, porque eso sí, sí. Uno ve un libro bueno y uno sabe, es escrito por José Saramago, es escrito por William Blake, quién sabe, pero sí, los editores de ellos, aunque hay algunos famosos. Yo me acuerdo de una película hace poco, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era sobre el editor de Scott Fitzgerald. Uh-huh. Es un editor gringo, editó a Hemingway, editó a Scott Fitzgerald, editó a otro que no me acuerdo. Pero sí, lo que dice es bien interesante. Uno no No tiene ese figura. protagonismo como editor. Sí, complejo. Pero bueno, de todos Pero eso es modos, a mi modo de ver, eso también es como lo bello, uno poder desde ahí, desde el detrás de cámaras, ayudar a que se produzcan los libros. ciertamente no, estoy muy de acuerdo con eso. Mm, yo preguntaría ahora, Stephanie, bueno, digamos, ese es un poco el trabajo de bambalinas que tenemos que hacer, ayudar a mediar entre una obra, incluso entre un autor y su público objetivo. ¿Cuáles serían como las cosas en las que uno se tiene que fijar cuando uno recibe una obra? Es decir, listo, el autor se encargó de la parte difícil, que es escribir el libro, ¿cierto? Uno en qué se fija, uno qué le pregunta, uno qué tipo de cosas se evalúa cuando uno recibe un manuscrito. Bueno, son muchas cosas realmente. Pues se puede hablar en términos formales, que pensando en sí en la obra es que debe tener por lo menos una estructura que uno diga es un libro. O sea, ya con eso ya cumple muchas cosas. Que tenga un prólogo, una presentación, una introducción, una tabla de contenido que dirija realmente la lectura, qué es lo que el lector se va a encontrar durante la obra, el desarrollo, o sea, que esté cada capítulo y conclusiones también dependiendo de lo que se quiera presentar, porque pues también va a variar dependiendo de la tipología de Ujú. texto. Entonces los contenidos realmente pueden variar. Ya en términos como muy formales y de esa lectura, digamos, global que uno hace,
en un texto. Ya esa relación ya de contenido que se puede hacer ya desde la parte de la editorial muy superficial, que es donde miramos lo de la cohesión también, y que digamos que funcione y que todo esté estructurado. Y ya la parte formal también en términos legales, que es lo que le compete a la universidad, ya cuando la obra es publicada, y los derechos a los que tendría tanto el autor como la universidad al publicar esa obra. Entonces, ya los documentos formales de sometimiento, como se llama en la editorial, ya es la parte legal, que nos resuman qué es lo que se va a presentar en la obra, si el libro es o no producto de una investigación o no, el objetivo, si hubo o no una metodología, el desarrollo, el impacto que puede tener, y pues digamos que todo ese proceso muy formal y específico también a la hora de publicar, como las materias o la disciplina en la que estaría, digamos, inmersa la obra, el tipo de referencias que se emplearía, si es un libro de colección o no es un libro de colección, si es de autoría o coautoría, y esas variables que pueden, digamos, distinguir. Pero en sí realmente es que contenga esos aspectos que son como muy generales en relación con una obra. Claro, es que es importante es eso, lo que dice, nuestra función no es, o mejor dicho, la función del editor, no es tomar un texto cualquiera y convertirlo en un libro, es tomar una obra ya estructurada y transformarla en su mejor versión. Es decir, un gran editor no hace que un mal libro sea un buen libro, pero hace que un buen libro sea un excelente libro, o por lo menos es por ese lado. Es que es eso, es que igual, digamos que como usted bien lo decía, escribir es muy complejo, ¿no? O sea, desde el colegio, como que esa formación a veces se va perdiendo, llegan a la universidad los estudiantes y realmente no sabemos escribir, la gente no sabe escribir. Y no hay como esa cultura de escritura, o sea, algo tan sencillo de que exista una idea, que esa idea la desarrolle, una idea principal, unas ideas secundarias para formar un párrafo, que exista otro párrafo y que haya una coherencia entre párrafo y párrafo, ya va generando una unidad semántica, ¿sí? Pero hay personas que no, que tal cual como pensamos, escribimos, entonces eso también va a generar cierta confusión a la hora de leer. Entonces ya esa es la tarea del corrector de estilo, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero es eso, o sea, desde que haya una estructura, que exista un plan textual de qué es lo que va a escribir, esa obra que ya existe, pues se va a convertir en realmente una obra de calidad, que es realmente lo que nos interesa como editorial. No es publicar por publicar, sino que haya una calidad en el resultado. O sea, que el autor se sienta orgulloso de lo que escribió, que sus familiares, sus amigos, los más conocidos se sientan orgullosos de esa obra, y pues que eso tenga un objetivo muy específico y que le llegue a esa población con gusto. O sea, no es leer por leer, o sea, que el título llene, o sea, desde el título ya está llamando a la lectura. Claro, no es leer, y no es escribir por escribir tampoco. Exacto. Aquí Mariana me corrige, ¿cierto? Pero yo creo que todos los libros, a ver, nosotros como editorial científica, ¿cierto? Tenemos fundamentalmente libros libros resultados de investigación, tenemos libros de formación, tenemos libros de difusión. Cada uno de esos tipos de libros tiene un objetivo. Y los libros de literatura también. Pero entonces, cuando alguien va a escribir un libro, lo primero es que tenga claro qué quiere lograr con ese libro, qué es lo que quiere hacer. Quiere difundir una idea científica nueva, quiere entregar información clara para formar algún tipo de estudiante o algún tipo de profesional, es decir, quiere formar a alguien, quiere ahondar en un tema de investigación, tratar de encontrar porque el que está escribiendo también está investigando ahí mismo, en ese mismo momento. O cuando uno escribe una obra literaria, claro, uno piensa escribir puro divertimento, pero no necesariamente. Las obras literarias, los cuentos, también están de alguna manera investigando alguna dimensión del ser humano. Es que es eso, es que el lenguaje es tan rico y realmente uno siempre tiene una intención comunicativa, o sea, uno siempre tiene una intención para comunicar, ¿sí? Entonces, ya con eso, ya sabiendo qué es, ya también uno va a saber realmente qué tipo de texto es el que va a escribir. Eso, Y definido. a quién va dirigido, o sea. Definido el objetivo, definido el fin, dice Aristóteles, ya cuadramos los medios. El resto, exactamente. No, y también ocurre que incluso en los libros que no tienen, que tienen excelente calidad de escritura desde el inicio, que a veces llegan libros muy bien escritos, ¿sí? Uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué hace el editor? Porque pues el editor solo corrige, ¿no? Pero finalmente no, el editor, como en este caso Stephanie, acompaña a los autores. Hay un formato de sometimiento, por ejemplo, en la editorial, y en ese formato ellos tienen que indicar cuál es su propósito, tu público objetivo, ¿no?
Los pares académicos, que también hablaremos de eso más adelante, también dicen, no, este libro parece tener tal dirección, tal intención comunicativa. Entonces, ese es el acompañamiento que necesita un autor al llevar su libro a una editorial con la intención de publicarlo, ¿no? Ujú. Entonces es muy bonito porque cuando ya el trabajo se le escapa de las manos al autor, es momento de buscar ese apoyo en nosotros. Claro, eso es lo importante. Si le puede dar una recomendación a nuestros oyentes que estén interesados en escribir un libro, sería eso. Tenga claro qué quiere lograr con ese libro, qué quiere escribir, ¿sí? También pasa mucho, eh, bueno, no sé. Yo no soy un escritor tan prolijo, pero a veces uno tiene textos que uno dice, ¿qué hago con esto? Sobre todo en el ámbito docente, ¿cierto? Pues claro que se piden publicaciones, se piden cosas y uno siempre tiene notas de clase por allí. Y esas cosas y uno dice, no, pues yo publico esto, se lo mando a la editorial Y y ya listo. conviertan esto en un libro, pero no, nace del el autor. Los libros nacen de su autor, ¿sí? El autor es como el papá, ¿cierto? O por lo menos, no, es Nietzsche el que dice eso, sí, eso es Friedrich Nietzsche. El autor es como el suelo fértil del que nace la plantica que termina siendo el libro. Es importante que el autor tenga clarísimo qué es lo que quiere lograr. Ya nosotros podemos ayudar con toda la guía, con todo el apoyo después para ayudarle a ajustar la mejor versión de ese libro, como decíamos. Pero bueno, hablando de cuestiones un poco más prácticas, Mariana, tú ya has trabajado con la editorial bastante tiempo, ¿cierto? Y Stephanie está ahorita, hoy recién llegado, tenemos una buena perspectiva de cómo se han manejado las cosas. Ahorita hay un cambio. Antes manejábamos el formato que mencionaste, Mariana, pero ahorita es un poquito distinto. Ahora, ahora, ¿cómo hacemos, Stephanie? ¿Cómo hacemos ahora cuando alguien quiere presentar un libro a la editorial? Claro, realmente ahorita la Vicerrectoría implementó un sistema de información de la Vicerrectoría de Investigaciones que es el CIVIN y ahí en ese sistema se encuentra la convocatoria de libros, Ujú, ¿sí? En esa plataforma los docentes investigadores, los docentes de planta, los que tienen un gestor de identidades, un usuario, pueden realmente publicar. O sea, cualquier persona que desee publicar lo puede hacer, ya que depende de dos rutas distintas, pero todos tienen la oportunidad y digamos que la facilidad de ingresar y de participar en esa convocatoria. Al ingresar al sistema, pues debe llenar como un formato en el que lo que estábamos mencionando al comienzo, o sea, como las características principales de la obra, muy específico de la obra, hasta incluso cuántas páginas tiene, si contiene gráficas o no, también que nos envíen enlace y pues demás, así como criterios muy específicos de la obra y también hay que subir la sesión de derechos, los derechos que le corresponden a la universidad, lo que le correspondería al autor y la ficha de autor, bueno, que también está inmersa ahí, que ya son los datos muy específicos de la autoría, o sea, de los autores que participan en la obra, sean como autores o sean como coautores, ¿sí? ujú. Los datos muy específicos y Lo importante es, claro, ingresamos a la plataforma porque hay una plataforma. Hay que tener muy claro si uno es autor, si uno es docente, docente, investigador con usuario de gestor de identidades de la universidad. exacto, Ellos pueden entrar directamente por la página. o si es un externo. Ujú. Que eso ya necesita un link particular que vamos a hacer difusión de él muy pronto. Exactamente, entonces siempre vamos a llegar como al mismo punto, la idea de llenar todos los datos es un sistema, digamos, que se puede demorar en el diligenciamiento, pero hay una opción de estar guardando, entonces se puede llenar en diferentes etapas, lo importante es dar la opción de guardar para que no se pierda, digamos, lo que ya se ha diligenciado hasta el momento. Y ya todo está ahí, o sea, realmente ya con eso directamente nos llega a nosotros desde ahí podemos ya partir y recopilar toda la información que se subió en el sistema. Y ahí ya empieza todo el proceso que es ya hacer ese análisis o ese filtro editorial, lo hacíamos al comienzo, qué es lo que puede contener, o sea, si cumple con eso general en formato de libros y ya si cumple o si hay que ajustar, pues se hace los ajustes directamente con el autor y ya después sí pasaríamos al siguiente paso en todo este proceso editorial que es complejo y largo, pero que en esta parte nos vamos a dirigir como a la primera parte de gestión de contenidos y de producción en la parte de corrección de estilo. Y ya ahí sí pasaría al comité editorial, donde en ese editorial la idea es que le den o no el aval a ese libro o a esa propuesta de obra que se está sometiendo para iniciar el proceso editorial. Sí, eso ya es
un proceso que manejamos aquí en la editorial cuando van pasando. Pero lo importante es tener en cuenta, tenemos un sistema y una convocatoria abierta donde se puede presentar, donde se pueden presentar cualquier tipo de escritos. Lo importante es siempre tener algo que decir. Sí, si se tiene eso claro ya los detalles que hay que llenar en el formulario, ¿cierto? Que el resumen de 250 palabras, los índices temáticos, todas esas cosas ya se cuadran, pero siempre que la idea esté clara, eso sale. Ahora bien, que es difícil, ¿cierto? Porque mientras la idea esté, digo que mientras la idea esté clara, ¿cierto? Pero uno puede tener buenas ideas y uno puede tener malas ideas. ¿Y quién define eso? Depende. Siempre. Depende del contenido, porque sí, o sea, pues, o sea, digamos que uno debe ser muy objetivo realmente en esa gestión o en ese filtro, porque ya dependerá, digamos que del trabajo juicioso del autor, que es, digamos que para eso también uno de los puntos es mirar qué impacto o resultados puede tener esa obra. O sea, si realmente es de interés, no es escribir por escribir, y ahí es donde nos damos a la tarea realmente, que no es por publicar, o sea, no es por subir puntos, no es por ganar más dinero, sino realmente que se vea que el autor tiene un interés muy específico y se ve el trabajo juicioso de los autores. Hay autores que escriben muchísimo, hay otros autores que hasta ahora están iniciando y pues siempre van a encontrar el apoyo aquí en la editorial. O sea, realmente lo más importante es que esté el interés y la calidad se va formando. ¿Sí? Y el apoyo, porque es como cuando uno va a escribir, así sea una carta, un oficio, un artículo, si no sabe escribir, pregunte cómo hacer. No importa, se le ayuda, se le gestiona, se orienta. Realmente para eso estamos. Puede tener uno muchísimas ideas, no tanto que sean ideas malas o no ideas buenas, pero sí cómo están correlacionadas, cómo están relacionadas semánticamente, coherentemente. Entonces ese apoyo también se podría recibir, que es lo que estamos pensando ya más adelante. Por ahora no, pero pues es ahí algo que se tiene en el tintero, porque hay muchas personas que quieren o no tienen el tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces es decir, bueno, aquí tenemos un apoyo, hay unos profesionales y si no buscamos la forma, capacitación, información, en explicación, algo muy simple, o sea, algo que se puede ver tan complejo que es muy simple a la hora de escribir. Sí, eso es lo importante. Y Mariana, ¿y cómo ves tú la situación? Y digámoslo por el lado de, claro, siempre lo importante es tratar de tener una idea y como una intención de decir algo y todos nosotros lo podemos manejar. Pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo que mencionabas hace poquito, que es la revisión por pares académicos? Es decir, claro, cuando es un libro resultado de investigación, está investigando un tema específico, pues uno se imagina que tiene que tener en cuenta el par evaluador, ¿cierto? Tiene que ser reconocido en el tema, tiene que eh, pues tener Un perfil. ciertos requisitos, un perfil, ¿cierto? Y pues sabe que es una evaluación casi que temática, ¿cierto? De los contenidos del libro, pero con una obra literaria o algo así, eso cómo se evalúa, qué se tiene en cuenta, cómo se maneja eso. Claro, con una obra literaria, digamos que los criterios son un poco más, podría decirse entre comillas, subjetivos, porque no estamos hablando de, pues, un tema de investigación que tiene que ser avalado dentro del campo, tiene que encontrarse de su pertinencia, tiene que tener cierto rigor metodológico, ¿no? Digamos que en el campo de lo literario hay más apertura y depende mucho, por supuesto, de quién esté sentado en la silla del editor o editora. Los intereses que queramos difundir en este aspecto literario, cultural, ¿no? A quienes nos interesa también publicar. Entonces, actualmente la editorial tiene un libro en su colección Génesis Literaria. Y de una vez aquí hago la propaganda de esta colección que es muy linda. Tiene un libro, pero tiene un libro que es maravilloso a mi modo de ver. Casi Este es, dos, ¿Perdón? Ya casi. casi dos libros, casi dos. Exacto, allá iba, que el otro, pero no podemos hacer spoiler. Pero este libro que está publicado fue muy bonito el proceso porque en ese momento el escritor que se llama Andrés Acosta, es un egresado de la universidad, él envió su libro, o sea, él envió un correo al correo de gestión de contenidos preguntando si la editorial publicaba literatura. Y pues en ese momento dijimos, pues no hasta el momento, pero pues sí, si vale la pena, se evalúa la posibilidad. Encontramos en este libro que había no solo muchísimo valor cultural colombiano, ¿sí? Ahí se habla sobre
una Colombia que es poco mencionada, muy urbana y también rural, desde la perspectiva de un escritor que es ex policía, ¿sí? Entonces, ese libro pues no estaba en el mercado, o sea, algo similar no estaba en el mercado y pues por supuesto con mucha calidad literaria. Es de verdad un libro muy recomendado, aquí lo tengo, para los que vean el video, acá está, Sala de Espera, es un libro precioso. Y entonces ahí surgió, bueno, no, abramos las puertas a manuscritos de literatura. Actualmente estamos trabajando uno que es de poesía. Entonces, bueno, ahí vamos armando nuestro popurrí literario, pero que tiene de verdad un trabajo muy minucioso de revisión editorial y además también se envía a un paracadémico, que es una persona por lo general que tiene bastante experiencia como lectora o son escritores que ya han publicado y se le miden a hacer la revisión. Entonces, también nos ha funcionado esa manera de proceder, que los libros de literatura sean evaluados por una persona que lee literatura o que escribe literatura. Uh-huh. Claro, eso ahí eso cae en un campo curioso porque uno se imagina, ¿quién sabe de literatura, cierto? O yo no sé, alguien que ha leído muchos cuentos puede decir, no, pues yo sé de literatura, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, a que hay un campo completo, ¿cierto? Que está activo hoy en día de publicaciones y de voces literarias, voy a decirlo así, que digamos que es como en lo que nos interesa participar ahorita. Es decir, los procesos de evaluación para los libros académicos, para los libros de investigación, para los libros de creación, literatura y todo eso, mejor dicho, todo se basa en qué, en que haya algo que decir, ¿cierto? Y en que se haga algo específico con esa obra. Yo me acuerdo cuando le hicimos el lanzamiento de ese libro, a sala de espera. Yo me lo leí y me encantó, me llamó mucho la atención. Yo no soy muy de cuentos, pero había unos cuentos bien simpáticos y uno dice, qué bueno que alcanzó a salir esto, qué bueno que alcanzó a- que se alcanzó a dar esa voz. Uno se queda Uh-huh. pensando qué más habrá por decir. Bueno, no quiero hablar de spoilers del libro de poesía del que estamos hablando, pero también tiene una forma muy interesante de decir las cosas. Necesitamos que haya más lectores, hermano. Sí, porque en literatura, a diferencia de lo que pasa con el libro académico, es, sí es importante la intención comunicativa, sí es importante qué se dice, pero al final en literatura lo más importante es cómo se está diciendo eso, ¿sí? Eh, en un libro de investigación uno puede decir, bueno, pues esta persona escribe de una manera correcta, transmite bien las ideas, pero no tiene como sabor, ¿sí? Y A eso no eso iba, sí. importa, finalmente, porque a la larga lo que importa es pues lo que se está diciendo y el aporte que está dando a su disciplina. ¿M? Pero en literatura pues no se pueden decir las cosas de cualquier manera. Ahí sí tenemos que ser muy juiciosos en la revisión del cómo es el discurso. Eh, no interesa tanto la historia, no interesa tanto la historia, puede ser la historia más simple, pero cómo se está contando esa historia es lo que hace que pues que atrape a un lector y tenga su valor pues estético, ¿no? Realmente es eso, es el estilo, la forma como se escribe y cómo se utiliza el lenguaje, ¿sí? Porque digamos a uno le enseñan que es sujeto, verbo, predicado, pero hasta qué punto darle la vuelta a algo que le dé más importancia a alguno de esos factores, pues va a hacer que realmente esa intención tenga más fuerza. Y ahí van con todos esos recursos lingüísticos que se pueden manejar, las metáforas, la analogía, o sea, cualquier otro recurso que pueda hacer que en el libro académico tal vez no sea tan recurrente, pero sí puede llegar a suceder, dependiendo el tipo de contenido y en la forma, porque también de alguna manera el autor siempre maneja un estilo. Incluso a veces hablar de corrección de estilo no debería ser como el término correcto, porque uno no corrige un estilo,
Estoy de Realmente acuerdo. uno corrige es como el lenguaje del contenido. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, bueno, Sí. ya que hablamos de corrección ortotipográfica, me llama la atención porque eso fue casi eso es casi un reclamo de Stephanie hacia mí. No, en general es que se conoce como el corrector de estilo, Ujú. pero realmente uno no corrige estilo. Así, no. Yo Ah, reclamo. estoy absolutamente de acuerdo. Lo que digo es por el sujeto, verbo y predicado. Es Ah, que, ya, ya. bueno, como trabajamos en la editorial, entonces a veces nos corregimos los correos entre nosotros o revisamos que, tengo este informe, pegar una miradita a ver si no se me fueron errores. Esteban y yo escribimos muy distinto. El lenguaje es distinto Sí. al español y al lenguaje inglés. Es que ella dice que yo escribo así por el idioma inglés, pero no, yo digo que es por otra cosa. Por lo siguiente, uno escribe sujeto, verbo y predicado. Esa es como la forma base de una proposición en español en todas las lenguas indoeuropeas en realidad. Pero, ¿qué? Pero, o sea, yo tiendo a escribir mucho así. Ese es un poquito mi estilo. A mí me gusta decir muy claramente qué voy a decir. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta que la idea esté clara. No es por el idioma inglés, no es por... De pronto fue porque fui profesor de lenguaje de colegio. Y entonces era, digan, pelado estudiante, señor Martín, dígame por favor, qué es lo que quiere decir? Profe, es que eso no es lo que yo quería decir. Bueno, pues entonces dígamelo, pero clarito, sujeto y predicado. Ya, cuando uno tiene la idea absolutamente clara, uno puede meterle inciso explicativo, Todas las subordinadas exacto, existentes. oración subordinada, cómo es que se llama eso? Los incisos Ajá, todos los incisos, explicativos. pero que hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de todo eso, ya no le puede poner parafernalia. Pero Stephanie no, Stephanie es muy literata con su escritura. Eso me llama. Yo creo que también eso que dice Stephanie me llama mucho la atención sobre el nombre que nos han atribuido de correctores de estilo. Yo creo que el trabajo de corrección de estilo realmente se da en un primer paso del proceso editorial, cuando el editor o editora está acompañando al escritor en, en mejorar el manuscrito, ¿sí? Cuando ya eso pasa a la fase de que nosotros llamamos corrección de estilo, y tiene razón Stephanie, porque en realidad es una corrección Ujú. ortotipográfica y de redacción la que se hace ya en la fase de producción, o sea, ya ahí uno no se puede meter a corregir, ay no, esto sonaría mejor así, mejor mueva para acá el sujeto, mejor cambie la sintaxis acá, mejor, eso se tiene que hacer pues desde el principio, ¿no? Si se quiere hacer énfasis en cierta intención comunicativa, si se quiere como explorar más el ámbito estético, por ejemplo, en una obra literaria. Y los correctores de estilo, pues, se encargarían en realidad no de corregir estilo, sino de corregir la historia. Este es el material que a mí me trajeron, que a mí me entregaron, y yo no me voy a poner aquí a decirle, señor autor, esto está escrito correctamente, pero le sugiero que mejor lo diga de esta otra forma porque suena mejor. No, pues ya fue aprobado por los editores, ya no debería haber esos cambios, ¿cierto?, de estilo en el paso de la producción, que es en el que ahorita estoy coordinando yo. Pero a mí algo que me parece muy interesante de lo que mencionas, Stephanie, es que, bueno, yo he trabajado mucho tiempo, muchos años como correctora de estilo y es un trabajo que me encanta hacer. Y sobre todo lo disfruto muchísimo cuando sí se me da la posibilidad de intervenir o de editar el texto y sugerirle al autor cositas. Ahí, por ahí, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, los correctores de estilo, ya que están dentro de la cadena editorial, como los que trabajan con nosotros, ¿cierto? Pues sí, no pueden ponerse a hacer ese trabajo de edición y de sugerencias, pues, desmesuradas del estilo del escritor. Pero los correctores independientes, ¿no? Cuando a veces personas, no sé, escribieron un cuento y sencillamente quieren mandárselo a una persona que conozca más del tema, que sepa de literatura, que pueda asesorarlos, pero todavía no quieren publicar, entonces pueden acercarse a un corrector o correctora de estilo que esté abierto decir, a darles de acompañamiento o esas sugerencias, ¿no? Que no son solo ortotipográficas y de redacción, sino también de, bueno, esto es un lugar común, esto es un cliché, esto podrías mejorarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos ahí como en una línea gris, los correctores de estilo. Es una cosa curiosa. Pero entonces, ya lo describiste un poquito, Mariana, porque entonces queda la pregunta, listo, si un corrector de estilo propiamente no es un corrector de estilo, están mal llamados, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dijimos una corrección ortotipográfica y de redacción.
Pero entonces, ¿eso qué es? ¿Simplemente corrección de comas, puntos y h's intermedias y de tildes? No, pues bueno, la corrección ortotipográfica es básicamente una corrección lingüística que asegura, digamos, que los textos queden limpios, sin errores ortográficos, sin errores sintácticos, gramaticales, tipográficos, y además hace el corrector según ciertos criterios editoriales, eh, unifica los recursos tipográficos. Entonces, los recursos tipográficos son las negritas, las comillas, el uso de mayúsculas, el uso de cursivas, vamos a usar comillones, vamos a usar comillas angulares. Sí, esos son cosas que a mí me gusta llamar carpintería, ¿sí? Que no tiene por qué estarse preocupando, pues, ni el escritor, ni tampoco el gestor de contenidos, porque eso ya es, listo, este texto en su contenido y en su mensaje está claro, directo, dice lo que tiene que decir, pero todas estas cositas pues se escapan a los ojos de alguien que lleva dándole a lo mejor años a un libro y ya llega un punto en el que uno como escritor ya no ve más, ya no dejo de ver los errores, dejo de ver las comas que faltaron, dejo de ver, sí, porque está concentrado es en otra cosa. Entonces el corrector de estilo, sigamos llamándolos así, se encarga de eso, de unificar el código determinado por la editorial en términos tipográficos y además que asegurar que el texto quede limpio ortográficamente. Claro que igual es un trabajote, igual es Es una tarea. un trabajo enorme. Por eso es que cuando el texto llega a ese punto ya debe estar muy, muy, muy depurado lo otro de contenido. Claro, y a ojo ya se alcanza a ver. Ya Claro. esos errores, hasta incluso el doble espacio, cosas así que digamos que una simple leída no podrían ser tan visibles o palpables en una lectura. Uh-huh. Bueno, y otra cosa muy importante que hacen los correctores de estilo es unificar y velar porque las normas de citación que se han escogido para cada texto pues estén bien, estén unificadas, no haya zancochos. Eso, hablando de, ese es otro tema que le da duro a los escritores en general, ¿no? Les da los benditos sistemas de citación, la APA séptima edición, que creo que acaba de cambiar otra vez, que si usar estilo Chicago, que si usar estilo IEEE, estilo Vancouver, eso es todo hablando de propaganda política no pagada. Lectores pueden buscar en Google, así vilmente, guía de citación Editorial Neogranadina y aparece un manual que publicamos en 2020 donde explica todos los detallitos de la citación APA, Vancouver, Chicago y IEEE, que son los cuatro que manejábamos allí. Pero pues, es fundamental. Un corrector de estilo, claro, ayuda con toda esa parte que es compleja, pero lo importante es que se trate de manejar desde el principio. Pero bueno, también para eso estamos. Y de todos modos que es importante también toda la revisión ortotipográfica. Yo no sé, a mí me encanta hablar de que los signos de puntuación transmiten significado ya de por sí, ¿cierto? Y Es que esa es una sí, idea que se tiene, o sea, porque digamos, le enseñan que no hay que poner comas para disminuir la respiración. O para respirar. Para respirar, o sea, hacer una idea o es un mito que se tiene que, ya llevo como algo muy largo, pum, pongámosle una coma acá. Pero Sí. realmente eso es más semántico, o sea, realmente tiene un significado y si no cambiaría el sentido. Realmente si una coma mal puesta cambia el significado de lo que Claro, se quiere expresar. y sí que ponen que las comas son para respirar, pero pues uno no es buzo en ese problema. ¿Me acuerda cómo era ese ejemplo? El ejemplo que ponía, eso parecía ¿No una serie. pares? Ah, ok, ok. No, el de la serie esa, una serie que estuvo de moda hace unos añitos, la de Merlí, un profesor de filosofía español ajá. de Cataluña, que coge el profesor. Están en Barcelona, ellos hablan catalán y tiene un profesor de castellano. Y el profesor escribe en el tablero la oración, no tenga piedad. Y le dice el profesor a los estudiantes, sálvelo. Y todos los estudiantes, ¿qué? ¿Cómo así? No, sálvelo. Y le pone una coma después del no. No. No es lo mismo decir no tenga piedad que Pues, no tenga piedad. Esa pausita dramática no es para respirar, es dándole significado. Y cambia radicalmente. Sí, una es no tenga piedad, mátelo, la otra es no, pare, tenga piedad. Sí, o sea, los signos de puntuación Tiene son una función, realmente. semánticamente relevantes. sí. No, y hay errores muy, muy, muy comunes en el uso de las comas porque
tendemos a pensar que las comas se ubican como hablamos y nada más lejano de la realidad que eso, ¿no? La coma asesina o coma criminal, que es la coma que va entre sujeto y verbo, es terrible, pero yo nunca he visto un libro que no esté plagado de comas criminales o asesinas, porque pues esa es la forma en la que hablamos. Yo te digo, Manuel, Manuel tiene hambre, no sé, ¿cierto? Pero cualquier persona diría, Manuel, coma, tiene hambre. Y es, bueno, no, esa coma es imposible, no se debería poner. En este caso es una oración muy sencilla, pero a veces suceden unas catástrofes gravísimas cuando el sujeto es súper extenso y se embolata por ahí y entonces ahí empiezan los errores de ambigüedad, ¿no? Incluso con ese ejemplo también habría ambigüedad, ¿no? Dependiendo del Sí, contexto, claro. significaría dos cosas distintas. Claro, Sí. pues Manuel tiene hambre. es que con esa coma, eso puede ser una coma Sin la evocativo. coma, sin la coma. Sí, exacto. Como si alguien está hablando, Manuel, tiene hambre. Como si Manuel estuviera tiene diciendo, hambre, el perro póngale tiene cuidado a hambre. la niña. Ajá, eso. Entonces, esa coma tiene la oración Manuel, coma, tiene hambre, tiene sentido y tiene un significado, pero no es que Exacto. Manuel tenga hambre. No, Estoy exacto. llamando a Manuel e indicándole que algo tiene hambre. Entonces, ve, eso es... Sí. O Manuel tiene hambre con el hambre del otro significado, no de necesidad de satisfacer una necesidad biológica. Ah, no, pero Exacto. O sea, todo, o sea, la ambigüedad del lenguaje el natural se lenguaje, llama eso en filosofía. Sí. Uy, no. No, y eso pasa muchísimo y uno dice, claro, pues si nos ponemos a desglosar todos los errores comunes que cometemos diariamente. Sí, se va. La coma maldita, para nuestros oyentes, curso express de gramática española, sujeto, verbo y predicado. O sea, una oración no tiene sentido si no tiene un verbo conjugado y si no tiene un sujeto. El sujeto no sería puede... oración realmente. Exacto, no sería oración. Pero entonces, entre el sujeto y el verbo realizado por el sujeto no puede haber una coma sola. Puede haber dos comas, puede haber un inciso. Ujú. Manuel, Explicativo, ujú. Manuel, coma, el jefe. jefe editorial de la división de aquí, coma, tiene hambre. Eso está bien. Esa coma puede ser, puede ponérsele después, Manuel, pilas que la niña tiene hambre. Ajá. Manuel, Claro, ahí completa el resto del significado. puede meterle lo que quiera ahí. Sí. Uy, no, podemos seguir hablando. Los signos de puntuación son un tema extrañamente apasionante. Es que es eso, ahí vale la corrección, o sea, no solamente es ortotipográfica, sino también semántica, o sea, lo que tiene que ver relacionado con el significado. Uy, o qué tal las tildes. A mí me encantó ese ejemplo. En español, la palabra ejército. Estamos en universidad militar, ¿no? Pero entonces, dependiendo de yo dónde le ponga el acento, la tilde me dice qué significa la palabra. Exactamente, Puede es ser. que el Claro, español es una total. lengua tonal, entonces dependiendo de la tonalidad o el acento, la mayor fuerza de voz en una palabra va a cambiar el significado. Por eso hay Los que valorar a los ejemplos. lingüistas en la vida. Ejército Importantísimo. importante. Sí. Público, para nosotros y nuestro ámbito, público. Ajá. Público, de dominio público, lleva tilde en la U. Publico, no lleva tilde. Y es que yo realizo la acción de publicar. Publicó, con tilde en la U al final, significa que yo publiqué algo. Sí, las palabras se escriben igualita, pero donde yo le ponga la tilde, la palabra va a significar algo. Por eso, por favor, estudiantes, todos los que nos escuchen, por favor, presten atención en la clase de lenguaje. Les juro que es importante y les juro que es hasta chévere. Y es que o sea, es que realmente hay que pensar no solo escribir para publicar, o sea, realmente así sea una queja, así sea un correo, una petición a un docente o a quien se quiera uno dirigir, pues debe ser claro, o sea, realmente qué intención comunicativa quiero, o sea, qué quiero expresar con eso. Por eso la idea central, ese plan textual que uno siempre debe hacer, qué quiero hacer, qué quiero escribir, qué quiero hacer con las palabras, ¿no? Nuestra teoría. Entonces, la idea es saber qué quiero escribir y cómo lo va a escribir, o sea, cuáles palabras son más adecuadas, dependiendo del contexto, dependiendo del receptor. Entonces, el lenguaje también va a cambiar, si sea formal o informal. Claro, ¿Qué tipo de términos va a emplear? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo va dirigido? claro. No Pues todo realmente es importante, es realmente uno cómo se presenta y cómo también se está comunicando. Ujú. Con cualquier texto, lo más sencillo que pueda hacer, habla también de la persona, de Sí. alguna manera. Mm. No, la conversación está fantástica. Me encanta que podamos abrirle un espacio a estos temas hasta reírnos un rato, pero el tiempo se nos vuela. Una última pregunta de pronto para ambas sería, no, voy a salirme del tema un poquito hoy. Siempre preguntamos recomendaciones para nuestros oyentes, recomendaciones para nuestros estudiantes. Recomendación general es, tengan clarísimo qué quieren decir, tengan clarísimo qué quieren escribir, organicen las ideas
claramente y pregúntenos, pídanos ayuda, que noto aquí cualquier guía, cualquier duda, cualquier asesoría que necesiten para construir un texto, qué estructura darle, a qué objetivo, qué público objetivo buscar, todo eso, con el mayor de los gustos podemos ayudarlos. Esa es la recomendación general. Pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes dos, chicas, es ¿cuál es su libro favorito y por qué? Mi libro favorito no lo sé, lo he pensado bastante, pero yo creo que hay uno que se llama La caverna de José Saramago. José Saramago, un loco porque ese hombre, ese escritor, es portugués, ¿no? Ujú. Pero en la versión Ujú. española el hombre hace lo que quiere con los signos de puntuación. Todo lo que dijimos ahorita el hombre lo destruye porque, Mm. Pero le pero funciona porque es su estilo. ahora, porque sabe utilizarlos tan bien Ujú. que él puede usarlos de otra manera e igual se entiende. Pero para mí La caverna de José Saramago es un librazo. Perdón, y no solamente igual se entiende, sino que tiene un sentido Mm, subvertir y, entre comillas, maltratar esa puntuación, ¿no? Tiene un sentido crítico, tiene un sentido también estético y tiene un sentido oral. Eso es algo muy chévere en Saramago, ¿no? ujú. Sí, es un autorzazo. Eso, otra vez, moraleja, no sé, moralejas que salen por allí. Romper las reglas está muy bien, pero primero hay que conocerlas bien y entender por qué existen. Las reglas no existen porque sí. Hay que entenderlas, hay que seguirlas y ya cuando uno las entiende bien, ahí ve ¿Cómo cómo la pueden, rompe? cómo pueden, sí, de pronto no romperlas, ¿cierto? Romper las reglas puede ser demasiado. ¿Cómo puede uno doblarlas un poquito, No, ¿cierto? y depende del contexto, ¿no? De Porque pronto. también, por favor, no libros de investigación, de Ah, sí, medicina, también, esa es con, la otra, ¿no? con expresiones creativas del Sí, lenguaje. no, la inventiva estética. O sea, Saramago porque escribe novelas, fantástico, pero sí, el reporte de medicina interna, por favor, Lo más claro posible. lo más claro, diáfanamente claro posible. Pero libros favoritos, Mariana, ¿cuál es el tuyo? Pues esa pregunta a mí me parece muy difícil, pero escogí tres. Uf, Escogí tres libros que me gustan mucho, que no sé si son mis favoritos porque varían, ¿no? Como me muevo en los cambios de mi identidad. Cada año me interesan cosas diferentes. Pero dije, bueno, voy a contarles sobre, pues, dos libros fuera de la editorial y uno de la editorial, que ya se los mostré, y es Sala de Espera. De verdad, este libro a mí pues le tengo un cariño especial, pues ya saben por qué, porque fue muy lindo acompañar el proceso editorial, pero también porque, porque remueve los huesos. Es un libro que creo que todo colombiano o colombiana puede sentirse identificado, ¿no? Tiene pasajes dentro de lo rural y dentro de lo urbano, como les había dicho, y creo que por eso mismo nos toca a todos. O sea, hay una diversidad de personajes impresionante. Ese es uno. A mí este escritor, Daniel Ferreira, me encanta, y este libro Viaje al interior de una gota de sangre, él es colombiano también, es un libro estremecedor sobre la violencia en Colombia, es sobre una masacre que ocurre en un pueblo. No nos dicen nunca dónde es el pueblo, pero uno puede intuir muchas cosas del conflicto colombiano. Eso también es muy chévere, digamos que no hay un compromiso así, pues, político directo ni literal, pero te logra llevar por el relato de una forma impresionante para que te sientas estremecido por una realidad que pues en mi caso no me ha tocado, pero es la realidad que uno sabe que en que está sumida el país y yo duró tantos años y algunos estamos en la burbujita, ¿no? Entonces este es un libro que yo también creo que todo colombiano o colombiana debe leerse, así, sea, así no le guste, ¿no? Porque tiene pasajes bastante fuertes y hay gente pues que le cuesta mucho leer esto tan descarnado, creo que es importante. Y el último es Plaga, de Juliana Javier, que es una escritora pereirana, y este libro también está enmarcado en la violencia en Colombia, en un pueblo, Sopinga se llama el pueblo, y es la historia de una niña que pues vive la violencia de una forma bien particular, por supuesto violencia de género y violencia racial, porque es negra,
y vive básicamente en un pueblo que está atestado por diferentes plagas y ella es víctima de la plaga de una forma muy curiosa, creativa y, digamos, maravillosa, por no decir fantástica. Lo recomiendo muchísimo, estos 3 libros. Uy, no, maravilla. Yo voy a leerlos, o sea, voy a buscarlos ya. Qué difícil eso de conocerse a uno mismo, ¿no? Uno es colombiano, uno vive aquí en Colombia, yo vivo en Bogotá, ¿cierto? Y paseo para Cajicá. Pero pues tentarse a conocer uno que es el colombiano, qué bueno que tenemos la literatura y el arte para eso, ¿no? Para poder explorar otras cosas. Y más un bogotano que realmente es el que recoge todos los turistas y todos los inmigrantes. Ujú. Mucho más donde no hay casi tanto patriotismo por lo mismo. Ujú. Bueno, ¿y tu libro, Stephanie? Bueno, pues yo no sé, pues siempre es como la pregunta del millón. Pues siempre pienso en la misma hora, realmente me marcó desde el comienzo de mi carrera y creo que por eso creo que no lo he sacado del primer lugar, que es 1984 de George Orwell. Es muy complejo, puedo hablar de política, situación cultural, económica, pero realmente lo que más me impactó fue la parte del neolenguaje. O sea, hasta qué punto recuerdan, no sé, era como un programa de reality, ¿cómo se llama ese? Como el Gran Hermano, algo así. Ajá. Creo que era algo similar, o sea, con las pantallas y cómo la manipulación de los medios puede llegar a mover la masa, ¿no? Y crear una idea, crear una situación, un contexto de la que no es real, pero como no la están diciendo, pues hay que creerla y es lo que se supone que está pasando. Pero llegar al punto de reducir el lenguaje para decir es que esto es lo existente, o sea, ya no existe una palabra que sea negativa, sino poniéndole un no y manteniendo el término acá para quitar esa riqueza cultural que es lo que nos identifica. La lengua realmente es igual a cultura, entonces es impactante, o sea, realmente la lengua siempre es dinámica y se reconstruye, o sea, venimos de las lenguas romances, del latín, francés, portugués, español, italiano, y es una riqueza cultural que llegar a perderla puede llegar a suceder, o sea, ¿qué es lo que está pasando con las lenguas indígenas? Se están perdiendo porque solamente se está empleando la oralidad y son celosos o no celosos, sino pues realmente como no perder sus tradiciones, evitan la escritura también como para no perder ese poder que tienen de la lengua para que otros le quiten algo, se puede estar perdiendo. No. Eso, nosotros tenemos más de 20 lenguas indígenas que no se están fortaleciendo, antes se están perdiendo. Entonces creo que es un libro en todo sentido de la palabra. Puede haber muchos, de Julio Cortázar o de García Márquez, que pues ese realismo mágico o ese modo psicológico que utiliza Julio Cortázar, pero pues ahorita no recuerdo, no sé si era La Casa Tomada, no sé. Julio Cortázar. Sí, pero realmente creo que es ese, creo que es como el que gana. Sí, La Casa Tomada, claro, pero entonces mire, lenguaje es la forma como hablamos del mundo, pero también la forma como hacemos cosas. Y entre más rico sea nuestro lenguaje, de alguna manera podemos decir que más rico es nuestro mundo. Qué tristeza perder todos los lenguajes indígenas, incluso claro, esto no es un llamado para hablemos correctamente según la Real Academia de la Lengua. Es decir, sí, pero no solo eso, ¿cierto? La forma de hablar de la gente, de alguna manera, expresa su forma de habitar el mundo y entender las cosas. Claro, es que digamos que la formalidad de la lengua, la gramática realmente es en la lengua escrita. O sea, la oralidad, nosotros somos redundantes por naturaleza. Es que debemos ser redundantes para repetir y que el oyente o el que nos está escuchando le sea claro el mensaje. Pero en la lengua escrita lo que no se puede rebajar y por eso existe la corrección de estilo, si no, no habría como eso. Y ya, o sea, realmente la oralidad, y realmente estamos comunicando lo que somos, realmente nosotros comunicamos lo que somos culturalmente, o sea, porque eso se llama así, sí existe una arbitrariedad en el lenguaje, pero no siempre es arbitrario. No, viene de cómo habitamos, de cómo vivimos. Bacano eso, entonces tratar de preguntarnos cómo hablamos, cómo decimos lo que decimos, por qué lo decimos así, cuando vayamos a escribir una carta, un correo, un libro de investigación, una novela o un poema, o simplemente para hablar con alguien, ¿por qué hablamos como hablamos? ¿Cómo entendemos eso, no? Mucha tarea. Bastante. Algo sobre eso que están diciendo, me parece que también es un punto importante de la literatura y del por qué no es tan importante qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Porque es la manera de dejar plasmada esa oralidad, ese hablar y habitar el mundo a través del lenguaje en el texto. O sea, eso también es posible, ¿sí? Hay contextos en los que yo no voy a dejar plasmada mi manera de hablar con mis amigos, ni plasmada mi manera de hablar con mi mamá, ni plasmada mi manera de socializar, pero la literatura sí ofrece esa puerta de, digamos, como ahí se unen ambos territorios.
la oralidad y la escritura, y por eso es tan bello el oficio literario, ¿no? Literario y en general, descripción y editorial. Bueno, Mariana, Stephanie, mil gracias por esta conversación, la pasé excelente. De verdad, fue muy chévere. Pues seguiremos hablando de esto, trataremos de traer más temas. Muchas gracias por acompañarnos, Mariana, desde la distancia. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Mariana, también por la invitación y por este espacio de realmente motivar. Realmente es motivante y querer nuestro idioma, así se hagan traducciones, pero también el español prevalece. De las traducciones hablamos otro día porque eso es otro tema. Tengo una pelea, pues no es una pelea exactamente, pero con una amiga que es traductora de cuál es la tarea del traductor. Hay un texto de Walter Benjamin al respecto, pero ya hablaremos de eso. Bueno, por favor, todos escríbanos de qué tema quieren hablar, qué quieren que conversemos, qué quieren que discutamos, qué quieren que hagamos, cualquier cosa. Estaremos felices de seguir teniendo conversaciones como esta. Muchas gracias a todos. Acompáñenos en un nuevo capítulo de Voz Abierta y nos veremos muy pronto. Gracias. Gracias. Chao.